como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Géminis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Mi querido Géminis, mis solteros, mis solteras, son para ustedes, para mis solteritos y mis solteritas. Oye, mira, Géminis, esta lectura no es que te va a decir, sí, vas a encontrar el amor, es una persona así asado, tiene los ojos colorados, tiene el pelo castaño, tiene esto. No, esta es una lectura específicamente energética, en la que vamos a descubrir un poquito por qué razón tú sigues soltero o soltera. ¿Por qué razón, si estás esperando de verdad? Esto lo estoy haciendo también para aquellas personas que de verdad quieren otra vez una relación, pero por algún motivo no llega a esa persona. Vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué hay dentro de todo eso? ¿Cómo está tu energía? Y vamos a irla descubriendo poco a poco entre los dos. Y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿En qué podemos ayudar? Es para eso precisamente la lectura. Vamos entonces. ¿Cómo está tu actitud ante el amor, mi querido Géminis? ¿Cómo está esa actitud? Vamos. Mira, sí, el 3 de espadas. Pareciera ser que tú todo te echabas la culpa o te echas la culpa o te echabas la culpa de todo. O sentías que tú eras la que estaba o el que estaba fallando. Y sentías que cualquier cosa, ¡plum!, te metías un puñalito en el pecho como diciendo, es que es por mí, es por la manera de ser, es que yo tengo la culpa, es que yo esto que... Eso pudo haber pasado. Pero hoy en día se te ve como que te has calmado un poco, como que en realidad no fue tanto tu culpa como tú creías. Tú te has dado cuenta y te estás dando cuenta de muchísimos detalles. Sí te queda una estela todavía como de inseguridad con respecto a las cosas que sucedieron o a las cosas que pasan con el amor. Te sientes un poquito, digamos, disperso, dispersa. Probablemente eres de las personas que el amor se te hace no una línea recta, sino muchos baches en el amor, y entonces al final de cuentas como que siempre sales como que ya se terminó todo por una u otra razón. Y muchísimas veces también de tu parte pareciera ser que es que eres bastante, digamos, dispersa, como que sientes en el fondo que tú no eres capaz de retener un amor, como quien dice, por muchísimo tiempo, sino que quizás eres tú mismo o tú misma quien se ha echado las culpas de todo lo que ha pasado. Eso es lo que estoy sintiendo acá. Veamos entonces qué te dice el pasado. ¿Cómo está ese pasado? Vamos a ver qué dice el pasado de todo esto. Mira, en un pasado eran el 2 de oros, y en un pasado tú tuviste que tomar decisiones. Hubo o tenías que estar tomando decisiones. Siempre estabas en eso, tomando decisiones, te tocaba a ti hacerlo. No se veía, no se ve, como vuelvo y digo, una línea recta todo el tiempo, sino que se ve que todo el tiempo era tomando decisiones, yéndote de donde estás, o esa persona se iba, o esto, era todo el tiempo tomando decisiones, una relación probablemente algo inestable, y que definitivamente había siempre que estar dando un primer paso para que la relación se dé, para que la relación no se dé, qué sé yo. No había una estabilidad profunda aquí en esta situación. Siempre estabas, como quien dice, en la cuerda floja, buscando a ver, como quien dice, tapando el sol con un dedo, o queriendo tapar el sol con un dedo, muchísimas veces. Y la culpa siempre te la estabas echando tú. Eso también es cierto. Muchas veces la culpa la tenías según tú mismo o tú misma. Vamos a ver aquí qué dice el oráculo del amor.
Toma decisiones. Ahora conoces el verdadero amor. Oye bien lo que te digo, ¿no? Mira esto. Hablando de decisiones. Si tomas decisiones contundentes para ti en este momento, muy probablemente tú llegues a conocer el amor. Vamos a ver qué otra cosita hay, como quien dice, el amor. ¿Qué te dice el amor a futuro de aquí a unos 6 meses, más o menos? ¿Qué te puede decir el amor? Ajá, el caballero de copas. Mira, para ti viene algo especial. Algo en la que va a ser así, probablemente como un amor a primera vista. Pasas por algún lado, pasas por algún sitio y hay alguien que puede estar mirándote y tú puedes estar viéndole y probablemente haya como dice, un flechazo. Un flechazo en la que tendrás que tomar decisiones, porque ahora podrás conocer el amor verdadero, mi querido Géminis. Eso te lo estoy pronosticando como de aquí a unos 6 meses. Probablemente en la calle puedas conocer a alguien pidiendo una dirección, alguien que te intersecta y te pregunta algo, qué sé yo. Pero en la calle puedes estar conociendo a esa persona. Una persona muy romántica, por cierto. Y viene, así como dice ese caballero de copas, a ofrecerte copas de amor. Pero eso va a ser como muy rápido, ¿sabes? Como, yo diría como un flechazo. Vamos a ver qué dice el corazón aquí. Después de los periodos de oscuridad, el más profundo y frío de los glaciares, la luz y el calor vendrán. Lo que pasa es que está en francés y a veces me tengo que parar a ver para traducir bien. Después de los periodos de la oscuridad y de la más profunda y fría de los glaciares, la luz y el calor vendrán o volverán a venir, ¿de acuerdo? Así que no te preocupes, que muchísimas cosas van a venir para ti, mi querido y adorado Géminis. Yo te estoy augurando aquí algo muy bueno. Y sí, hay una gran protección que tienes tú también, ¿sabes? Tú tienes un ser que te protege. Hay un arcángel para ti que te está protegiendo. Así que aprovecha y pídele a ese ser protector que te está cuidando y te está protegiendo para que te ayude definitivamente a cambiar esa forma de ser tuya, ese cliché que tienes, esa manera de sentir que eres tú quien siempre tiene la culpa de todo. Es cierto, yo no lo voy a negar, que tú eres un poco disperso o dispersa, que a veces te cuesta un poquito como enamorarte profundamente, también es cierto. Y eso es lo que ha producido muchísimas veces todas estas cambios o tener que estar decidiendo cosas y a veces no sabes si realmente estás seguro en el amor o no. Necesitas, como quien dice, asegurarte un poco más del amor. Igual, aunque no estés muy seguro, viene para ti de aquí a unos 6 meses aproximadamente esta escena. Quizás no sea de esta manera, pero ahí te está viendo que está ese caballero de copas que te mira y te canta con el corazón. Vas a ver, vas a encontrar a alguien que de verdad te va a flechar. Eso va a ser bastante así como rapidito. Toma decisiones, porque ahora conoces el amor verdadero. La decisión que tienes que tomar es tu comportamiento ahora en este momento, pues, últimamente. Ese comportamiento de no querer estar echándote la culpa de todo. Así que, por favor, saca eso de tu corazón. Tú eres capaz, tú eres muy capaz de consolidar el amor y más nada. Ahí te dejo todo. Nos estamos viendo entonces, mi querido y adorado Géminis, en un próximo video de para solteros. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo. Bye bye. Un besito.